30 versículos de la Biblia acerca de nuevos comienzos. Día 26. Tito 3:5, la salvación por misericordia y la renovación en el Espíritu Santo. Tito 3:5 es un versículo fundamental en la teología cristiana que encapsula la esencia de la salvación cristiana y el papel crucial de la misericordia divina en la vida del creyente. Este versículo proporciona una visión profunda del proceso de salvación, la importancia de la misericordia de Dios, y el papel transformador del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Contexto del versículo. La epístola a Tito, escrita por el apóstol Pablo, es una carta pastoral dirigida a Tito, un colaborador de Pablo, quien estaba encargado de supervisar las iglesias en la isla de Creta. En el capítulo 3, Pablo ofrece instrucciones sobre cómo los cristianos deben comportarse en la sociedad y recalca el contraste entre la vida antes y después de la salvación. Tito 3:5 es parte de esta enseñanza y destaca la base de nuestra salvación, subrayando que no es el resultado de nuestras obras, sino del actuar soberano de Dios. La salvación no basada en obras. El primer punto clave en Tito 3:5 es que la salvación no es producto de obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Esta afirmación es crucial para entender la doctrina de la justificación en el cristianismo. A diferencia de muchas religiones y sistemas de creencias que enfatizan la necesidad de buenas obras para alcanzar la salvación, el cristianismo enseña que la salvación es un regalo inmerecido de Dios, recibido a través de la fe en Jesucristo. Esta doctrina se alinea con lo que Pablo enseña en Efesios 2:8 y 9, donde dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. La idea de que la salvación no se basa en las obras humanas recalca la insuficiencia de nuestros esfuerzos para alcanzar la perfección requerida por la justicia de Dios. No importa cuán rectas sean nuestras acciones, siempre estarán manchadas por imperfecciones y pecados. Así, la salvación por obras sería inalcanzable, pues nadie puede cumplir completamente la ley de Dios por sí mismo. La misericordia de Dios. Pablo continúa diciendo que nuestra salvación es por su misericordia. La misericordia de Dios es un tema central en la Biblia y se refiere a la compasión y el amor incondicional que Dios muestra hacia la humanidad, a pesar de nuestra indignidad. Dios, en su infinita bondad, eligió extender su gracia hacia nosotros, no porque lo mereciéramos, sino porque su naturaleza es ser misericordioso. La misericordia de Dios es lo que impulsa la oferta de salvación a través de Jesucristo. En lugar de recibir el castigo que merecemos por nuestro pecado, Dios nos ofrece perdón y restauración. Esta misericordia se manifiesta en el sacrificio de Cristo en la cruz, donde Él tomó el castigo que nosotros merecíamos, para que pudiéramos recibir la justicia que Él merecía. El lavamiento de la regeneración. El versículo menciona también el lavamiento de la regeneración. Este término se refiere al proceso espiritual de limpieza y renovación que ocurre en el momento de la salvación. El lavamiento aquí simboliza la purificación del pecado, mientras que regeneración implica un nuevo nacimiento espiritual. Jesús habló de este nuevo nacimiento en Juan 3:3-7, donde explicó que uno debe nacer de nuevo para ver el reino de Dios. La regeneración es una transformación completa del ser interior. Cuando una persona es salva, experimenta un cambio radical en su naturaleza, pasando de una condición de pecado y corrupción a una nueva vida en Cristo. Este proceso de regeneración es llevado a cabo por el Espíritu Santo, quien limpia el corazón del creyente y lo renueva, haciéndolo capaz de vivir en obediencia a Dios. La renovación en el Espíritu Santo. El último aspecto que Pablo menciona es la renovación en el Espíritu Santo. Esta frase indica que la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente no termina con la regeneración, sino que continúa a lo largo de la vida cristiana. La renovación se refiere al proceso continuo de crecimiento y transformación espiritual que el Espíritu Santo realiza en el creyente. El Espíritu Santo no solo purifica, sino que también capacita a los creyentes para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Él trabaja en nosotros para cambiar nuestros deseos, pensamientos y acciones, conformándonos más a la imagen de Cristo. Romanos 12:2 nos exhorta a no conformarnos a este siglo, sino transformarnos mediante la renovación de nuestra mente, lo cual es posible gracias al trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Aplicación para la vida cristiana. Tito 3:5 ofrece una perspectiva vital para los cristianos en cuanto a cómo deben entender y vivir su salvación. Nos recuerda que nuestra relación con Dios no está basada en nuestros méritos, sino en su misericordia y gracia.
Este entendimiento debe llevarnos a una vida de gratitud y humildad, reconociendo que todo lo bueno que tenemos es un regalo de Dios. Además, nos asegura que la salvación es un proceso transformador. La regeneración y renovación por el Espíritu Santo son realidades que deben manifestarse en nuestra vida diaria. Los cristianos son llamados a vivir de manera que refleje el cambio interno que ha ocurrido en ellos. Esto implica vivir una vida que muestre el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Gálatas 5:22 y 23. Conclusión. Tito 3:5 es un versículo que encapsula la esencia de la salvación cristiana, una obra de misericordia divina que no se basa en nuestras obras, sino en el amor incondicional de Dios. La regeneración y la renovación por el Espíritu Santo son aspectos centrales de esta salvación, que transforman nuestras vidas y nos capacitan para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Al entender y aceptar esta verdad, los creyentes pueden experimentar una vida de profunda gratitud y un continuo crecimiento espiritual, reflejando el carácter de Cristo en todas las áreas de su vida.